Santo, en el cual tú sales al encuentro de tu pueblo y te deleitas recibiendo la adoración de aquellos que, depositando la confianza en la cruz de Cristo, somos regenerados y podemos cantar como hemos iniciado, diciendo que somos vencedores. Somos vencedores en ti, Cristo, porque a través de ti hemos vencido al pecado, hemos vencido a la muerte, hemos vencido a la concupiscencia y estamos venciendo nuestros deseos pecaminosos. Oh Señor, gracias, porque nosotros, aunque algunos somos pobres y algunos estamos afligidos, no obstante somos un pueblo de vencedores. Oh Señor, concédenos hoy el poder crecer más en el conocimiento de Cristo y de lo que somos en Él. Te rogamos que nos bendigas en el estudio de tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra nos convenza, nos exhorte, nos confronte y también nos consuele y nos edifique. Que tu palabra nos lleve hoy a ser más como Cristo, a crecer más a la imagen de Él. Espíritu de Dios, te rogamos que asistas nuestra reunión hoy, que nos bendigas y nos des sabiduría para entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Henos aquí, Señor, delante de ti. Rogamos tu bendición especial en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a finalizar hoy con el tema de la disciplina del Señor o de la fe, aunque en los textos que siguen vamos a estar recordando un poco lo que hemos visto, pero hoy vamos a finalizar esta sección analizando el versículo 11 que contiene el sexto punto o sexto aspecto que el autor de la carta nos enseña sobre la disciplina del Señor. Versículo 11 de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 11. La palabra del Señor dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Este es el texto en el cual vamos a estar meditando hoy. La disciplina del Señor produce frutos de justicia y paz. La disciplina del Señor produce frutos de justicia y paz. Creo que todos los que estamos aquí y que somos cristianos, entendemos que la vida cristiana consiste en una constante transformación. Inicialmente somos justificados por medio de la fe, somos puestos en una posición especial y segura delante de Dios en Cristo, pero empieza en nosotros un proceso de transformación. El creyente es transformado desde el día en el cual puso su fe en Cristo. Y somos transformados ¿hacia qué? Hacia la imagen de Cristo. Lo que Dios quiere formar en nosotros es la imagen de Cristo, que nosotros seamos como Él es. Y usted y cada uno de nosotros debe estar evaluando de manera constante si desde el día en el cual puse mi fe en Cristo, cada vez estoy pareciéndome más a Él. Si no estoy pareciéndome más a Cristo en todo lo que yo soy, entonces algo no anda bien. Y es necesario pedirle al Espíritu Santo que a través de la palabra nos muestre qué es lo que no está bien. Porque la vida cristiana consiste en ser transformados
día a día, en parecernos más y más a Cristo, porque un día vamos a ser como Él es. Esto es lo que la Biblia nos dice. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, 2 Corintios 3, versículo 18, dice Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y también el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, hermano y hermana. La meta que Dios ha establecido en su vida cristiana es que usted llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pregunto, ¿usted está evaluándose a ver si está creciendo en ese conocimiento y para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Dice Pablo que la meta es llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto has crecido desde el día en el cual pusiste tu fe conforme a la estatura de Cristo? También Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que la meta de la vida cristiana es llegar a ser como es Cristo. Y Dios nos lleva en un proceso de transformación. Dios usa su palabra escrita para conformarnos a la imagen de Cristo. A través de las sagradas escrituras, Dios nos da el conocimiento de las preciosas verdades que nos van transformando. Pero escuchen esto: el Señor afinará y consolidará el proceso de reflejar la imagen de Cristo en nosotros a través de la disciplina paterna. Hermanos, dice Jerry Bridges, y se los leo textualmente, creo que eso es muy importante. Podemos conocer la voluntad de Dios de manera intelectual, leyendo y estudiando las Escrituras, y lo debemos hacer. Cuando nosotros hacemos esto, entonces empieza el cambio y nuestras mentes son renovadas, como dice Pablo. Pero el cambio verdadero en lo profundo del ser se produce cuando los principios de las sagradas escrituras cobran vida en nosotros. Y eso generalmente involucra la adversidad. Sigue diciendo Jerry Bridges: podemos admirar e incluso desear la paciencia, pero no aplicaremos la paciencia hasta que hayamos sido tratados de manera injusta y aprendido a través de la experiencia a tolerar al que nos trata injustamente. Dice él, si usted se detiene a pensar en esto, se dará cuenta de que muchas cualidades de un carácter piadoso solo se puede desarrollar por medio de la adversidad. La clase de amor que se da a sí mismo de manera libre a un alto precio solo se puede aprender cuando nos vemos enfrentados a situaciones que requieren un amor sacrificado. Y finaliza Jerry: la parte del fruto del Espíritu llamado gozo no se puede aprender en medio de las circunstancias que solo producen felicidad natural.
sino que se requiere, como vamos a estar viendo hoy, aprenderlo en medio de la disciplina aflictiva. Por cierto, este autor en su libro Confiando en Dios, aunque la vida duela, el cual se los recomiendo, es un libro muy especial. Jerry Bridges utiliza una analogía para explicarnos la necesidad que tenemos de las pruebas o de la adversidad. Y él dice que la vida cristiana es como una oruga, que cuando está dentro del capullo y ya se ha desarrollado lo suficiente, empieza a luchar en contra de la cáscara que le recubre, y ella lucha y sufre porque no lo puede romper. Pero ella sigue luchando y luchando de una forma terrible hasta que logra romper el capullo. Dice Jerry que si usted ve a al pobre animalito sufriendo y tratando de romperlo y que no puede, usted puede verse tentado a romperle un poquito el capullo para ayudarlo. Dice él, si usted hace esto, bueno, le ayudará para que salga de una forma rápida, pero para el animalito será una tragedia, porque nunca podrá volar. ¿Por qué? El esfuerzo que ella está haciendo por salir, lo que está haciendo es fortalecer la parte muscular y hacer que la sangre se irrigue por todas sus alas, de tal forma que cuando lo rompe, ella puede volar. Si no hace ese esfuerzo y alguien le ayuda a superarlo, nunca más podrá volar. La adversidad de la vida del cristiano son muy similares a este capullo, las cuales Dios utiliza para desarrollar nuestro sistema muscular espiritual. Hermanos, lo que hemos visto hasta aquí, y especialmente lo que vimos en la clase pasada, en el versículo 10, hablando acerca de la disciplina que nos da Dios, el autor finalizó diciendo que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. No podremos participar de una manera desarrollada y apropiada de la santidad de Dios, al menos que pasemos por las pruebas y la disciplina. La disciplina del Señor propende por nuestro desarrollo en santidad. A través de la disciplina, el Señor está nutriendo el terreno donde se van a producir abundantes frutos de justicia, como dice nuestro autor. El amor, el gozo, la paz, la paciencia no serán frutos y perdurables si no son desarrollados en medio de la adversidad. Voy a compartirles nuevamente una cita de Jerry Bridges. Creo que es muy importante. Dice: creemos que practicamos el verdadero amor cristiano hasta que alguien nos ofende o nos trata injustamente. Entonces empezamos a sentir rabia y resentimiento, y nos damos cuenta que no teníamos el amor cristiano. Podemos deducir que hemos aprendido el auténtico gozo cristiano solo cuando nuestras vidas se han hecho pedazos por una inesperada calamidad o una dolorosa desilusión. Y termina diciendo él: adversidades desequilibran nuestra paz y a menudo miden nuestra paciencia. Dios emplea estos conflictos para revelarnos la necesidad de crecer, de forma que nos acerquemos a Él, para que nos cambie más y más a semejanza de su Hijo. Hasta aquí la cita de James. Lo que el autor nos va a enseñar hoy es que cuando hemos soportado la disciplina con una actitud correcta, como ya hemos
entonces cosecharemos los santos frutos de justicia que Dios planeó para nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano y hermana, las aflicciones por las que usted pasa tienen un propósito especial: ser un canal de abundantes frutos de justicia y de paz. Volvamos al versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice él, no durará para siempre. Al final producirá frutos de justicia. El dolor de la disciplina no durará para siempre. El dolor de la disciplina pasará cuando se ha cosechado el fruto o el efecto para el cual Dios la envió. Y tan deleitosos son los frutos de la disciplina que el dolor pasado se olvidará por completo. El gozo y la alegría de ver los frutos que produjo la disciplina hará que el dolor sea algo pasado y algo insignificante. Y ahora quiero resaltar algo, que en toda esta sección el autor está hablando de la disciplina en su aspecto negativo o doloroso. Se deja ver en el versículo 11. Hay algunas personas que, con el fin de interpretar este texto de una forma más agradable, ellos dicen que la disciplina de la que habla aquí es la disciplina de la instrucción. Bueno, el aspecto de la disciplina del que se habla aquí es el aspecto doloroso de la disciplina, como ya dijo antes, el aspecto del azote, del látigo. ¿Y qué es esto? Se deja ver claro en el versículo 11, porque él dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque es el aspecto negativo o doloroso de la disciplina. Y la disciplina dolorosa nos viene de muchas formas. Hermanos, suspensión de privilegios, pérdida de posesiones, pérdida de un ser amado, pérdida de la salud, alguna seria lesión, desempleo, persecución. Esas son maneras a través de las cuales Dios disciplina a sus hijos. Lo que el autor está diciéndonos es que toda disciplina produce dolor. Y esto nosotros la vida diaria. Cuando el niño es azotado por su padre, cuando al niño se le suspenden ciertos privilegios, la reacción natural es ¿cuál? Tristeza, dolor, aflicción. No obstante, cuando el niño crezca, todos esos momentos de dolor serán recordados con gratitud y alegría. ¿Por qué? Porque el niño aprendió a... será una persona inestable, susceptible a cualquier cambio externo. Será una persona sin un carácter que le permita discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Una persona que en su infancia se cría sin disciplina sufrirá mucho cuando tenga que tomar decisiones serias por sí mismo. Una persona que en su infancia no lo criaron bajo una disciplina correcta y constante, será una persona
voluble y propensa a las malas influencias. Y tendrá que sufrir ni para el estudio ni para el trabajo. Por eso, niños que están aquí hoy, aunque la disciplina que sus padres les aplican les es causa de dolor, alégrense porque es por su propio bien. Cuando ustedes crezcan, van a decir: gracias Dios, porque me diste padres que no fueron irresponsables, sino que fueron consistentes con lo que tu palabra manda y me disciplinaron. Y aunque pensaba que la disciplina mía era más grande que la del resto, gracias Dios, porque hoy veo los frutos. Hermanos, dice nuestro autor que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Bueno, y es cierto, la disciplina contiene un alto grado de sufrimiento, de tristeza, y es necesaria. La disciplina debe producir cierta clase de tristeza en nosotros, porque a través de la tristeza Dios nos conduce al arrepentimiento. Pero explico. No se trata de aquella tristeza depresiva que de manera rencorosa sufre la pérdida de algo amado. No. Esta tristeza de la que el autor habla aquí es aquella que es producida por el Espíritu Santo en el corazón del verdadero creyente al saber que en su vida todavía hay pecado y que necesita crecer más en el carácter de Cristo porque todavía su carácter es deficiente. Al saber eso, mi corazón se pone triste. No tanto por la pérdida, aunque hay pérdidas que nos causan tristeza, especialmente cuando es la pérdida de un ser amado. Pero la tristeza debe estar más relacionada con el saber que todavía en mi corazón hay pecado que necesita ser disciplinado. No obstante, los creyentes deseamos que el Señor nos quite de la forma más rápida la aflicción, porque no queremos estar tristes y porque no soportamos el dolor. Esta es una reacción natural en todos los cristianos. Incluso el apóstol Pablo, cuando Dios le mandó a través del diablo una aflicción, bueno, la primera reacción del apóstol Pablo fue decirle: Señor, quítame este aguijón que me afecta en la carne. Y al ver que Dios se demoraba un poco en quitárselo y él estaba sufriendo a causa de ese aguijón, él vuelve y le ruega a Dios: oh Señor, quítame este aguijón en la carne que me es molesto. El tiempo pasa y no hay respuesta, y vuelve a insistir. Nosotros deseamos siempre que Dios nos quite la aflicción de la manera más rápida. Bueno, y no está mal que uno pida a Dios cuando uno está enfermo: Señor, fortalece mi cuerpo y concédeme la salud. Pero Dios te dejará la enfermedad hasta cuando Él considere que es necesario. En el caso del apóstol Pablo, posiblemente el aguijón en la carne lo acompañó hasta la muerte. Pero luego de estar insistiendo ante el trono de la gracia, pidiendo que Dios le quitara eso, el apóstol Pablo entendió el propósito que Dios tenía con esta aflicción. Y él pudo confiar y esperar en Dios y luego ver el fruto. Lo mismo cuando el apóstol escribe la primera carta a los Corintios, una carta muy dura, que tal vez si alguno de los pastores aquí predicáramos de la misma forma como el apóstol Pablo confrontó a la iglesia, muchos se van a sentir o van a abandonar la congregación. El apóstol, en la segunda carta a Corintios, el capítulo 7, versículo 8,
él explica la importancia de la tristeza cuando estamos siendo disciplinados, pero la tristeza según Dios. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, supongo yo que se refiere a la primera carta. No me pesa, dice él, bueno, no sé que hice bien, aunque entonces lo lamenté. Parece que Pablo le pasó lo que nos pasa a algunos predicadores. Luego que en el fervor del Espíritu predicamos un sermón de confrontación y exhortación en nuestra casa, nuestra mente dice, pastor, ¿no será que te excediste? ¿No será que se te fue la mano? ¿Viste cómo mucha gente salió afligida? El apóstol dice que entonces él lo lamentó, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, y no era para menos, la primera carta que él escribe es una carta muy confrontadora, terriblemente confrontadora. El apóstol confronta a la iglesia con el evangelio. Él dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Un pastor no se alegra porque la iglesia esté triste. Él dice que se alegra porque fueron contristados para arrepentimiento. Fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que toda disciplina al presente produce cierto grado de tristeza. El inconveniente es que las tristezas que el creyente más está sufriendo a causa de las pérdidas no es tanto porque se está dando cuenta que en su corazón todavía hay pecado y necesita la mano disciplinante, sino que es una tristeza producida por la pérdida. Vuelvo a insistir, si uno pierde a un ser querido, es obvio que eso traiga cierta tristeza, pero el mayor porcentaje de la tristeza no debe ser tanto por la pérdida, sino porque Dios me está mostrando que todavía no he crecido suficientemente en el carácter de Cristo y que necesito de su mano disciplinante. Y ahora, la disciplina del Señor produce tristeza en nuestros corazones, pero también, y aquí hay una paradoja, la disciplina debe ser soportada con gozo. Gozo y tristeza. Qué locura, ¿no? Bueno, ese es el Evangelio. El Evangelio es eso, tristeza y gozos juntos. Esos son los misterios del Evangelio. Santiago nos dice que debemos soportar las pruebas con gozo. Escuchen lo que él dice, Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El autor de Hebreos dice que la disciplina al presente parece ser causa de tristeza, pero Santiago dice que tengamos no cualquier gozo. Cuando él dice sumo, es lo máximo. Tengamos el máximo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aclaro algo para que no se caiga en una práctica incorrecta. No se trata de deleitarnos por la muerte de un ser querido. O resulta que me descubrieron que tengo cáncer y voy a brincar y a danzar. Oh Señor, gracias porque tengo cáncer. No se trata de eso. Santiago está hablándonos del gozo espiritual excelso
que en medio del dolor y en medio de la disciplina descansa en Dios. Ese es del gozo del cual nos habla. El gozo espiritual que descansa en Dios, sabiendo que esa disciplina confirma lo que nuestro autor ya nos dijo, que tenemos una relación filial con el Padre, que Dios me está tratando como su hijo. Del gozo que en medio de la aflicción anticipa los frutos benéficos que se obtendrán al ser ejercitados en las dificultades. Santiago, luego en el versículo 3, nos explica que el sumo gozo en medio de las pruebas se relaciona con las consecuencias que se van a recibir. Versículo 3 dice, sabiendo, o sea, él dice en el 2, tened por sumo gozo cuando pasen por pruebas, cuando Dios los esté disciplinando. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice él, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. La disciplina traerá en el creyente frutos de justicia. Así que hay tristeza en el momento de la disciplina, pero también hay gozo porque anticipamos los frutos que vamos a recolectar. Usted dirá, pero hermano Julio, ¿cómo así? Gozo y aflicción juntos. Son como contrarios. Sí, son contrarios, pero la vida cristiana consiste en las dos cosas. Siempre vamos a tener gozo y siempre vamos a tener aflicción, con la diferencia que la aflicción no suprime la felicidad que ha de caracterizar al cristiano. Creo que el puritano Jeremías, no sé cómo se lee, Barros, ok, nos lo explica de una forma contundente y se los leo textualmente. Cuando puedan, adquieran el libro que se llama El Contentamiento Cristiano, una joya rara. Y él dice así: la felicidad cristiana es un enigma, porque incluye estar perfectamente satisfechos en un sentido y a la misma vez estar de manera completa insatisfechos en otro sentido. Los creyentes están felices porque saben que Dios está con ellos, pero están infelices si no sienten la presencia de Dios. También les hace infelices acordarse que son pecadores, porque es el pecado lo que obstaculiza el disfrute de su comunión con Dios. Sigue diciendo, solamente en el cielo serán libres de pecado y disfrutarán de una comunión ininterrumpida con Dios. Mientras tanto, no pueden estar satisfechos con las cosas que los no creyentes prefieren. La experiencia de ser amados por Dios ha guardado felices a los creyentes aún en medio de los problemas más difíciles. Hasta aquí la cita. El apóstol también anima a los creyentes a estar gozosos en medio de la adversidad. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, Pedro anima a los creyentes a que estén gozosos en medio de la dificultad, porque las dificultades y adversidades tienen como fin purificar nuestra fe y llevarla a altos niveles de gloria y honra. Primera de Pedro 1:7, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. Bueno, esta prueba son las disciplinas, son las adversidades y aflicciones que nos manda Dios. Y la fe debe ser probada. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Pedro está convencido de que hay un gozo sublime que debe acompañar la aflicción, el cual ese deleite se deriva de mirar por la fe. ¿A quién? ¿Qué es lo que él nos está diciendo allí? A Cristo. Esperamos que Él sea manifestado, y nosotros, cuando estamos en medio de la aflicción por la fe, anhelamos la manifestación de Cristo y lo estamos viendo, y eso llena de gozo nuestro corazón en medio de las pruebas. Como ya nos dijo el autor, cuando nosotros estamos agobiados por la prueba, agobiados por la aflicción, debemos mirar los sufrimientos de Cristo. Y cuando nosotros hacemos un inventario de los sufrimientos de Cristo, eso llena de gozo nuestra alma, porque Cristo sufrió mucho más que nosotros, pero Cristo a la misma vez es nuestro sacerdote, así que Él conoce el sufrimiento por el cual yo estoy pasando, porque ya Él lo sufrió. El gozo del cristiano en medio de la prueba es algo que no puede ser entendido por el hombre natural ni por la psicología. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. El autor nos dice cuál es la razón de nuestro gozo en medio de las pruebas. Dice, hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero de lo que Pedro viene hablando es de la prueba de la fe. Cuando estamos en la más grande tribulación, nuestra vista espiritual se agudiza más porque deseamos ver una esperanza en medio del dolor. Y Pedro dice que la única esperanza en medio del dolor es Cristo. Así que nuestra fe se agudiza y podemos verlo, y al verlo se llena nuestro corazón de gozo. Estoy caminando entre riscos. Abajo me esperan unos acantilados terribles. Estoy a punto de resbalar. No obstante, como voy siguiendo al pastor, mi corazón está lleno de paz y gozo. Oh pastor amado, ¿por qué me metes por estas tierras tan difíciles? No sé, pero lo único que sé es que estando contigo, mi alma está segura y que me llevarás a un buen destino. Hermanos, el gozo que perdura en medio de las pruebas también es consecuencia de saber que Dios está con nosotros en la aflicción. Esta es otra paradoja. Dios es el que manda la aflicción, pero a la misma vez Él me acompaña en la aflicción. Ese es Dios y ese es el Evangelio. Vuelvo a tomar una cita de Jeremiah Burroughs. Ya estoy aprendiendo. Dice él, la felicidad cristiana perdura, no importando la clase de problemas que nos sobrevengan. Los creyentes no tienen derecho a decidir cuál tipo de sufrimiento experimentarán. Por ejemplo, no pueden decir que no están de acuerdo en perder sus posesiones, ni oponerse a perder su salud. El cristiano está feliz cualquiera que sea el sufrimiento que padezca. Quizás una clase de sufrimiento venga tras de otro hasta que la totalidad de sus vidas parezca estar llena de dificultades. No obstante, en lo más profundo todavía son felices. Quizás parezca que el fin de sus problemas no aparece. Sin embargo, en lo más profundo de su ser son felices. Dios, quien ha planeado la totalidad de sus vidas, es glorificado por ello. Tristeza y gozo.
Hermanos, a pesar de que debemos gozarnos en medio de las pruebas, lo que nuestro autor está diciendo es que la reacción natural en nosotros, los creyentes, es entristecernos y pedir que nos sea quitado lo más pronto posible esa prueba. Quiero hacer aquí una aplicación, una reflexión. Hermano y hermana, tú que has pensado que Dios se ha excedido contigo en la disciplina, recuerda que Dios es más sabio que nuestros padres. Dios es infinitamente sabio y Él nunca jamás se excederá en la disciplina. Los padres terrenos nos podemos exceder en la disciplina, aunque creo que en la mayoría de nuestros casos no es por exceso, sino por defecto, es decir, no aplicamos la disciplina. Aunque nosotros podemos hacer eso, Dios nuestro Padre sabe exactamente qué adversidad necesitamos para crecer más y más en la semejanza de su Hijo. Dios no solamente sabe lo que nosotros necesitamos, sino cuándo lo necesitamos y cómo es la mejor forma de que ocurra en nuestras vidas. Porque nuestro Dios es un Dios sabio. Él es perfecto y Él es nuestro maestro. Él es nuestro entrenador. Nosotros somos sus discípulos. Su disciplina siempre se ajusta de manera exacta y perfecta a nuestra necesidad. Miren, Dios nunca nos entrena en exceso, de manera que nos mande demasiada adversidad. Dios nunca hace eso porque Él es sabio. Y esto es una fuente de consuelo para el creyente, que Dios está al control de la adversidad y solo nos dará la dosis necesaria. Ni una gotica más, ni una gotica menos. Sigue diciendo nuestro autor, pero después, hablando de la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué nos dice el autor aquí? Es la consecuencia o el fruto de soportar la disciplina. Dice él que hay un fruto apacible de justicia. ¿Para quiénes? Para los que soportan la disciplina por un rato y después se rebelan contra Dios y dicen, no Señor, esto es el colmo, a mí me disciplinas más que a todo el mundo, te excediste en la disciplina, por lo tanto no quiero ser más tu hijo. Bueno, no. Nuestro autor dice que el fruto, la buena consecuencia, el buen desarrollo de la disciplina es únicamente para los que han soportado de manera consistente y hasta el fin las aflicciones que Dios ha enviado. No es por un tiempo, es por todo el tiempo que Dios quiera. Yo no soy el médico. Yo no soy el experto. El médico aquí es Dios y Él sabe cuánta dosis necesito de la amarga medicina. Y si yo dejo de tomarme la medicina, entonces las consecuencias van a ser desastrosas. Él usa aquí la palabra ejercitados. Recuerden que al comienzo del capítulo, nuestro autor comparó la vida cristiana con las competencias atléticas. Así que él sigue usando el lenguaje de las competencias deportivas. Y cuando él dice que hay que ejercitarnos, es que la disciplina es un ejercicio constante en el cual Dios nos pone para que cosechemos los frutos. Miren, al final vamos a estar viendo las consecuencias de este entrenamiento. Al final vamos a estar viendo las consecuencias de haber sido entrenados de una forma más dura. Hermano,
Y esto es una fuente de consuelo. Tú piensas, pero es que yo veo al resto de hermanos en la iglesia y no tienen la gran cantidad de aflicciones que yo tengo. Bueno, el Señor quiere darte más frutos. Al final, los frutos que tú recojas van a ser más grandes que los frutos de otros creyentes. Siéntete amado por Dios. La dura disciplina trae buenas consecuencias. En medio de la adversidad, estamos tentados a alarmarnos, a desesperarnos, pero Dios dice, cálmate muchacho, porque quiero tener una abundante cosecha. Y recuerden que Dios el Padre es glorificado cuando damos abundantes frutos. Pero Cristo nos dijo que para dar frutos es necesario que las tijeras de la providencia de Dios poden nuestras ramas. Y eso es lo que Dios está haciendo por medio del ejercicio de la disciplina. Dice nuestro autor que vamos a cosechar el fruto apacible de justicia. ¿A qué se refiere eso? Bueno, por el fruto apacible de justicia, lo que el autor quiere decir es que vamos a crecer en el temor del Señor. Vamos a crecer en el temor del Señor. Vamos a crecer en una vida piadosa. Vamos a crecer en una vida santa y la cruz es nuestro maestro. No hay otra forma. No hay otra forma de crecer en santidad. ¿Y por qué Él le llama apacible? Mire, porque cuando estamos en medio de la prueba, lo que más nos caracteriza es la impaciencia. Pero cuando hemos pasado la prueba y vemos que no era tan difícil como yo pensaba, especialmente cuando estoy cosechando los frutos, uno de los frutos que produce es la paciencia. Por eso Santiago y Pedro nos hablan de que la prueba de nuestra fe produce paciencia, porque la prueba nos trae impaciencia. Oh Señor, quiero que esto pase rápido y me desespero cuando veo que se demora. Pero cuando haya pasado todo, voy a cosechar ese fruto apacible de tranquilidad y paz, porque he aprendido a confiar en Dios. La paz resultante de la disciplina es aquella que libra al corazón de la incertidumbre que produce el estar aferrados a las cosas de este mundo. La disciplina te enseña a no aferrarte a nada en este mundo, ni a papá, ni a mamá, ni a esposo, ni a la salud, absolutamente a nada. La disciplina te ayuda a aferrarte únicamente a Dios. Dice Juan Calvino, y lo cito textualmente: la disciplina enviada por Dios tiene la virtud de desligar al creyente de las cosas temporales y transitorias y hacerlo depender totalmente de Dios, alcanzando así la paz que produce el estar orientados hacia Dios y hacia sus cosas. Un alma que está turbada e inquieta por seguir un camino incorrecto, mediante la disciplina que nos manda Dios, se acalla delante de Él como un niño que depende solo de su padre. Hermanos, la disciplina del Señor produce fruto apacible porque nos enseña que la verdadera felicidad no depende de las cosas que poseamos en este mundo. Que la verdadera felicidad no depende del dinero, la salud, una casa, un automóvil. Cristo nos dijo esto en Lucas 12:15. Expresó esta verdad. Lucas 12:15. Dice Cristo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
La felicidad del creyente no consiste en esas cosas. Y la disciplina nos ayuda a estar menos aferrado a cualquier cosa que tengamos en este mundo, incluso nuestra salud, incluso nuestra sabiduría. A veces Dios nos permite pasar por situaciones donde sufrimos las desastrosas consecuencias de tomar malas decisiones que se basaron en nuestra propia sabiduría. La disciplina del Señor nos ayuda a ver a Dios como nuestro todo. Que en todo lo que soy, en todas las decisiones que tome, lo que debo buscar es la gloria de Dios. Las aflicciones del creyente, entonces, concluye nuestro autor, son una fuente de santificación. Oigan, la santificación no es la fuente de nuestra santificación. Las aflicciones no son la fuente de nuestra santificación. Las aflicciones son el medio. Porque la fuente de nuestra santificación es Dios, es el Espíritu Santo. Pero Dios usa la vara y el azote de la misma forma como la usa el Padre. No es que la vara sea la fuente de la sabiduría. Por eso el Padre, cuando disciplina al niño, no solamente debe darle vara, debe darle instrucción, porque la vara es única, es solamente un medio. Pero a través de las aflicciones, Dios nos santifica, porque cuando nosotros vemos la gracia de Dios que está santificando el sufrimiento y que está utilizándonos para nuestra comprensión, que Dios está utilizando el sufrimiento para ampliar nuestro amor hacia las cosas buenas, para fortalecer nuestra fe, para estabilizarnos en los propósitos sagrados, para hacernos semejantes a Cristo. Entonces decimos, gracias Dios por la vara. No nos gozamos por la vara, pero le damos gracias a Dios por la vara. Le damos gracias a nuestro Dios por las aflicciones, porque Dios las usó como un medio para nuestra santificación. Vamos a finalizar aquí y quiero dar unas declaraciones que resumen un poco todo lo que hemos visto hasta hoy. Hemos visto que el cristiano se desarrolla en medio de las pruebas. Hemos visto que el que no está dispuesto a soportar, como fue el primer aspecto que estuvimos viendo, el que no está dispuesto a soportar con paciencia las aflicciones, entonces crecerá muy poco en la santificación. Incluso creo yo que aquel que no está dispuesto a soportar la aflicción no tiene derecho a llamarse cristiano, porque Cristo, hablando acerca de algo que identifica al cristiano, dijo esto allá en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Se relaciona con lo que nuestro autor dice: los frutos apacibles de justicia se obtienen cuando llevamos el yugo que Cristo nos pone. El apóstol nos dice en Romanos 8:28, un texto que conocemos bien, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La pregunta es, ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien hacia el cual Dios conduce todas las cosas? Bueno, ese bien no es que usted viva plácidamente y disfrutando de las cosas del mundo. El bien al cual se refiere el apóstol está en el versículo 29 de Romanos 8. Él dice: porque también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es el bien entonces al cual Dios conducirá todas las cosas en el creyente? A que seamos como Cristo. Ese es nuestro bien, que seamos conforme a la imagen de Cristo. Las aflicciones deben ser soportadas
Las aflicciones no deben causar desmayo. Las aflicciones deben ser, aunque nos produzcan tristeza, soportadas con gozo, porque el último fin que las aflicciones poseen es que nosotros seamos como Cristo. Y eso debe ser el gozo más grande para todo creyente, que la gente te vea y diga: oiga, pero usted es distinto. Yo veo en usted algo diferente al resto. Usted no responde de la misma forma como el resto hace. Usted no actúa como el resto. Usted está pasando por aflicciones y veo que su actuar, que sus emociones no son como las del resto. Usted es distinto. Alégrese, porque usted ya está mostrando más el carácter de Cristo, pero todavía no lo estamos mostrando como debe ser. Hermanos, solo aprenderemos a no despreciar la disciplina del Señor, a no desmayar frente a sus azotes, cuando nosotros vemos la mano paternal del Padre guiándonos para que seamos como es Cristo. Hermanos, la disciplina del Señor nos conducirá a ser obedientes y producir frutos apacibles de justicia cuando la soportamos en un espíritu de sumisión y con alma dispuesta a glorificar a Dios aún en medio de la más grande aflicción. A hacer como hizo Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Vamos a ser victoriosos en medio de la aflicción si también aprendemos lo que aprendió Job. Job 19, 25, 27. Él tenía la confianza de que si el amor de Dios fue lo suficiente para librarlo de su más grande necesidad, que era la salvación eterna, entonces con mayor seguridad sabía él que Dios lo salvaría de cosas más pequeñas. Y todas nuestras aflicciones son mucho, pero muchísimo más pequeño que la necesidad más grande que nosotros teníamos, que era la salvación del alma. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aquí el Redentor es Cristo. Él no lo conocía como nosotros lo conocemos, pero por la fe él pudo verlo. Y él dijo: yo sé que mi Redentor no se quedó en la tumba. Mi Redentor resucitó y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, es decir, sin importar lo que Dios haga conmigo, así me mate, yo sé que en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vayamos siempre al Señor con todos nuestros problemas. Si es necesario, huyamos del mundo, del ruido, pero vayamos a Cristo y digámosle: Señor, tus caminos están más allá de mi comprensión, pero a ti me encomiendo, como hizo Job. Dios está con nosotros porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Y podemos estar más seguros de eso que lo que estuvo Job. Dios nos dio todas las cosas en Cristo. Y Dios es nuestro consuelo. Él sabe esto. Y Dios sabe cuál es nuestro sufrimiento y hasta dónde podremos soportarlo. Hermano, recuerda que tu Redentor vive. Y tu Redentor también te levantará del polvo. Y tu Redentor, que lo dio todo por tu salvación, hará todo lo necesario por ti. Por eso te digo, soporta con gozo la aflicción. Que nunca la tristeza de la pérdida desvíe tu fe en Dios. Más bien, di como Job:
El Señor dio, el Señor quitó. No importa, sea su nombre bendito, porque para eso me ha creado Dios y para eso me compró a través de Cristo. No sé si hay inquietudes sobre esto que hemos visto. Todo quedó claro, gracias al Señor. Dios es bueno. Ya lo que nos toca es esperar las pruebas. Allí nadie dice amén. No amén.